voy a entonces a reproducir o a tratar de reproducir lo mejor posible el sol. Pues alguna vez sí lo hice, ahí aparece ya dibujado, pero cada vez que uno lo hace, de pronto cambia un poco. Entonces voy a ir al programa y vamos a generar otra nueva pieza. Voy a usar para este ejemplo y para los siguientes una imagen de referencia. Es muy útil tenerla en el caso del trabajo con forma libre porque no tengo unas medidas exactas. Entonces normalmente uno parte de una imagen en la que conoce aproximadamente las dimensiones máximas y a partir de la imagen va encuadrando pues como todo. Para ello voy a iniciar un boceto en el plano XY y aquí entonces voy a usar el comando de image para insertar la imagen. En la carpeta que ya tengo con todas las imágenes aparece, se llaman Grip Handle Image. Entonces tengo dos versiones. La versión pues que uno cuando toma la fotografía se genera, que será esta, y tengo la otra versión que es con una transparencia, es decir, he removido una porción de la pieza, de la imagen, recortado la imagen y agregado una capa de transparencia para que al importar el programa sea mucho más cómodo trabajar con ella. Bueno, y aparte de eso le cambia un poco el brillo, porque cuando uno pone el Inventor, yo no sé por qué razón él pone la imagen como si fuera, o la renderiza de acuerdo al sistema de luces que usa el programa. En este momento de hecho tengo abierto el programa que uso para editar imágenes, se llama GIMP, y le he removido a la imagen la porción que no me sirve, que son estas que aparecen acá. Ya pues digamos, eso es una parte opcional. A mí me parece muy cómodo hacerlo porque me facilita mucho el trabajo en el programa. Entonces volviendo a nuestro programa, voy a hacer clic sobre Image y en Image va a seleccionar la imagen. Miren la diferencia entre seleccionar la imagen JPG, que es la que no tiene transparencia. Va a poner la imagen aquí rápidamente, entonces me aparece esta imagen. Listo. Y si yo selecciono la imagen con transparencia y que ya le he cambiado los niveles de brillo desde las curvas, miren que me aparece, vamos a hacer un poco más grande. Ups. Esta está un poco más brillante y aparte de eso pues le removí todo el otro pedazo que pues, realmente no lo voy a usar, únicamente voy a usar estos bordes como referencia. Entonces voy a borrar esta entidad, voy a dejar únicamente esta. Puedo usar los comandos de restricciones, entonces puedo poner una restricción por ejemplo de conectar o de horizontal vertical, exactamente de esta restricción con el centro para que quede alineada con el centro por ejemplo, y voy a subirla un poco, voy a posicionarla acá más o menos. Yo quisiera que esta imagen, digamos que tengo unos 20 centímetros, póngale unos 30 centímetros de altura el objeto final. Si yo quisiera escalar esta imagen para que tenga un tamaño final, por ejemplo, digamos en este momento esta imagen mide, bueno, el alto que está midiéndome esto es 415,86. Yo quisiera que midiera 300 milímetros. Para poder hacer ese cambio puedo usar el comando scale, marco quien quiero escalar, que va a ser la imagen, marco el punto que va a ser la referencia, y aquí en este botón puedo pedirle que me muestre o que mida con respecto al valor de esta línea. Esta línea en este momento mide 415,886. Yo quiero un factor de 330 centímetros, entonces voy a dividir 300 entre el valor que mide la línea para obtener el factor de escala, que va a ser menor, y hago un apply y entonces mi imagen done, cuando yo mida desde acá aproximadamente hasta acá, va a medir 300 milímetros aproximadamente, ¿sí? Algo así. Entonces bueno, ahí tenemos una imagen que tiene unas dimensiones aproximadas. A continuación voy a ubicarla, tratar de posicionarla lo mejor posible en esta, digamos, tratando de que este borde esté alineado con el eje X. Finish Sketch. Voy a generar un nuevo boceto. O sea, digamos, lo que yo podría hacer es generar un cilindro y el cilindro empezar a manipularlo, pero en lugar de hacer eso,
voy a hacerlo a partir de, borremos este boceto, voy a hacerlo a partir de una forma primitiva que va a ser cilindro. Esa forma primitiva voy a alinearla con este plano y con el origen, y yo quiero un cilindro que tenga una altura aproximada a la imagen que quiero cubrir. Ahora voy a desmarcar esta opción que dice capped, o sea, para que no esté tapado por ambos bordes. Eso hace que el cilindro sea mucho más fácil de manipular. Y voy a agregarle un poco más de caras en esta dirección para poder controlar como ese cambio de sección. Y adicionalmente voy a agregar una simetría a lo largo del eje X para modificar únicamente esta parte y que la otra parte se modifique automáticamente. No, mentiras, esta no, pues creo que me sirve mucho más esta simetría acá. O más bien dejémoslo sin simetría. Por ahora voy a seleccionar todo el loop completo mejor. Si yo me equivoco seleccionando simetría, me tocaría volver a comenzar la pieza. Entonces démosle OK. Y voy a comenzar a hacer lo siguiente. Aquí puedo cambiar la opción Toggle Translucent para que no me aparezca tan... pues para que permita el paso de luz y yo poder ver la imagen y ver qué cambio estoy haciendo. Entonces lo primero que voy a hacer es aquí en la base. Lo primero que voy a hacer es seleccionar Align Form. No, voy a seleccionar el comando Edit Form. Voy a seleccionar todo el sólido y va a hacer el cambio de escala en esta dirección para que sea un poco más grueso. Va a moverlo a la izquierda, a reposicionarlo. Listo. Ok. Y a continuación entonces vamos a hacer lo siguiente. Todo este loop, si hago doble clic sobre este borde, un clic me selecciona un borde, doble clic me selecciona todo el loop, todos los bordes adyacentes a ese borde. Y utilizo el comando Edit Form. Entonces, si uso la flecha voy a empezar a desplazarlo. Voy a hacer clic sobre este y lo voy a desplazar también un poco. Voy a hacer clic sobre este otro loop y lo voy a desplazar. Voy a hacer clic sobre este último loop y los voy a desplazar. Correcto. Vamos a hacer doble clic sobre todo este loop y voy a rotarlo. Entonces hago clic sobre los controladores de rotación. Bien, entonces si ven que aquí voy tratando de conseguir una forma que esté lo más parecida a pues, lo que me indica la imagen. Voy a marcar nuevamente este loop y Edit Freeform. Y aquí voy a cambiar de sistema coordenado. Entonces voy a usar el sistema coordenado de ese loop en particular. Entonces vamos a moverlo en este plano. Y creo que tenemos una forma muy buena. Pues aproximadamente es OK. Y Toggle Translucent. Creo que nos hemos acomodado bien a la forma final. Tal vez aquí abajo podríamos hacer esto un poco más pequeño. Usando este controlador lo hacemos un poco más pequeño y hacemos clic sobre OK y ya hemos tenido una forma muy parecida. Vamos a hacer clic en Finish Freeform. Y ven que en este momento se nos convierte en una superficie, y esta superficie necesitamos dibujar o quitarle esta porción. Ese es un cambio de plano. Entonces para dibujar ese cambio de plano vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar un plano paralelo, Offset from Plane, y este Offset from Plane voy a hacer un plano paralelo vamos a hacer un plano paralelo al XY y lo vamos a mover un poco acá, de modo que me quede más corrido, pues que no me intersecte la superficie del cilindro. Sobre este plano entonces voy a hacer un boceto, y este boceto va a ser precisamente esta curva acá, que luego voy a proyectar sobre la superficie del cilindro y a recortar ese pedazo de la superficie del cilindro. ¿Cómo puedo hacer esa línea? Lo voy a hacer con un spline, Control Vertex. Entonces voy a marcar puedo marcarla desde acá.
Puedo incluso marcar esta opción Project to 3D Sketch para poder proyectar esa línea sobre la superficie. Entonces vamos a ver, marco la línea tratando de seguir la superficie. Voy a dejar un poco más, pues que no coincida exactamente con la superficie, sino tratar de que esté un poco más adentro, porque cuando se proyecte seguro se va a estirar ligeramente. Entonces ok, ya vi este punto, debería estar más acá. Bien, dejémosla de esta forma y vamos a marcar esta opción Project 3D Sketch. Le decimos que lo proyecte en esta superficie. Entonces desde el comando de boceto 2D, mientras estoy dibujando el boceto 2D, puedo decirle que lo proyecte sobre una superficie haciendo clic sobre este botón, sobre este comando, este menú desplegable, y selecciono la opción Project to 3D Sketch sobre esta superficie y hago clic en OK. Entonces vean que ya me queda proyectada esa curva correctamente. Listo. Y a continuación Finish Sketch. Voy a ocultar este sketch y voy a ocultar este boceto, voy a ocultar este plano y voy a ocultar momentáneamente el boceto donde está la imagen. Entonces tenemos esto. Yo quiero hacer lo siguiente. Voy a recortar esta superficie usando esta línea, voy a separarlo. Entonces para eso uso el comando split. Miren que ese comando ya no es de forma libre, ese comando ya es de superficies, pues o sea, de modificación de sólidos o de superficies. Uso el comando split y él me dice seleccione la herramienta que va a usar para recortar y a continuación seleccione las caras o las superficies que va a recortar. Entonces en este caso era esta. Y hago clic en Apply y entonces aquí me va a aparecer esta parte distinta a esta parte. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo desplazar esta superficie. Voy a hacer clic sobre el comando Thicken Offset. Y ese comando Thicken Offset me permite no solamente generar espesor, o sea, si yo seleccionara esta pieza, podría generar el espesor, listo, en sólido, o podría simplemente desplazar la pieza hacia adentro, hacia afuera. Entonces vean que aquí tengo la pieza hacia afuera, aquí tengo el borde hacia adentro, si en el color verde aparece hacia afuera, hacia adentro o en las dos direcciones. Como únicamente voy a generar una superficie, entonces marco el comando Starface y invierto la dirección. Ahí estoy marcando 5 milímetros y hago clic en Apply. Entonces en este momento tengo una superficie que está adentro. Debo eliminar esta para poder hacer la siguiente operación. Entonces lo voy a marcar. Voy a usar el comando Delete Face. Ya la tengo seleccionada, entonces simplemente hago clic OK y esa cara se me va. Listo, entonces vean cómo me queda. Y a continuación debo rellenar el espacio entre estas dos. Miren que en este momento están las dos separadas por ese espacio vacío. Entonces voy a hacer, por ejemplo, un loft entre esta y esta cara, otro edge de esta cara de aquí adentro. Listo. Vamos a ver cómo nos da. OK, y entonces vean que efectivamente me aparece una tercera superficie que me va a unir ambas perfectamente. Eso se puede hacer de varias maneras. Esa franja que acabo de dibujar y lo mismo esta superficie que acabo de poner acá se pueden hacer de diversas maneras. Esta es solamente una forma de hacerlo. Para terminar debo agregar un stitch, un parche en la parte superior. Apply. Debo agregar un parche en la parte inferior. Apply y Done. Ahora sí, si yo uso el comando de Stitch, selecciono las superficies que me están tapando, me están encerrando un volumen. Entonces, y si las superficies están todas correctamente conectadas, cuando yo le diga Apply, me va a generar exactamente el sólido que yo necesito. Entonces vamos a comparar con el Sketch One, que es donde está la imagen. Tal vez pongamos aquí una visualización wireframe
Listo. Y hemos obtenido una aproximación buena al concepto que había o que estaba, pues, digamos, dibujado de este modo. ¿Qué operaciones hicimos? Entonces hicimos una operación de partir de una forma básica de un cilindro. El cilindro le modificamos la forma para que tuviera esa aproximación a lo que aparece acá. Y después usamos, bueno, los modificadores del cilindro para poder cambiar esa forma. Y a partir de esta superficie y una curva, que será esta curva proyectada, dibujamos y retiramos la porción de la superficie que nos sobraba. Y al final hicimos una offset de la cara cortada, eliminamos esa cara y unimos los dos restantes para obtener la franja que es ese cambio de sección. De ese modo entonces tenemos el sólido que en este momento estamos viendo. Realistic, no. Shaded with thinner edges. Correcto. Volvamos a nuestro blog y veamos qué sigue a continuación. Bueno, son las explicaciones de qué fue lo que hicimos, papá. Los siguientes comandos que son para editar las formas libres serán uno que se llama subdividir. Entonces el comando subdividir me permite agregar más líneas o bordes en las caras con dos soluciones. Una solución que es simple, que aquí la pueden ver, y otra solución que será exacta, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entre las dos. También puedo agregar un solo borde. Entonces vean que aquí en esta cara acá voy a agregar este borde, que será precisamente este borde que aparece aquí. Eso cuando necesito tener un control adicional sobre la forma en particular en esa parte que yo deseo. Puedo borrar bordes también. Eso me va a conducir, pues, a unas geometrías que van a tener soluciones complejas y que va a ser más difícil editarlas. Entonces esa opción en particular hay que usarla con precaución. Y puedo hacer que las geometrías base se acomoden a bocetos que yo tengo previamente dibujados. Entonces, por ejemplo, en el caso que estoy mostrando ese cilindro, voy a hacer que se acomode a unos bocetos que ya estaban previamente dibujados. Acá, estos tres bocetos que son como tres cambios de sección de elipse y distintas circunferencias con distinto diámetro, para ahorrarme como el proceso de tener que editar uno por uno hasta alcanzar como la forma deseada. A veces el resultado no es el que uno desearía y depende mucho de la distribución y de la posición de los bordes que tenga la pieza con respecto a la posición de esos bocetos. Entonces también es un poco complejo su uso. Ese es Match Edge. Y el Bridge, que me permite unir caras para generar o unir partes que están separadas, o para generar agujeros, por ejemplo, como en el caso de esa cuchara que yo estoy mostrando aquí. Entonces vamos a hacer varios ejemplos de estos. Voy a empezar por este acá, por el de la botella. Tal vez haga la cuchara y al final tal vez haga ese agarradera, pues, como un tarro de agua. Entonces voy a ir al programa y en una nueva pieza vamos a dibujar esa botella que aparece allí.